manejo estomatológico en pacientes con ingesta de anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios, asesorados por el doctor Enrique Alfonso Aceves. Acompáñanos. El incremento de pacientes con problemas cardiovasculares que acuden a la consulta odontológica cada vez es mayor. Dentro de este grupo, las más frecuentes son hipertensión, cardiopatía isquémica y arritmias. Uno de los pilares de la atención médica en los pacientes que tienen como objetivo disminuir la coagulabilidad de la sangre es prevenir la formación de trombos y la posibilidad de embolias, donde los fármacos actúan como tapón primario en la cascada de coagulación o en el proceso cardiovascular. La terapia antiagregante plaquetaria disminuye significativamente la incidencia de eventos cardiovasculares, incluyendo infarto al miocardio y accidente cerebrovascular. El uso de fármacos antiagregantes plaquetarios para la prevalencia primaria y secundaria de eventos cardiovasculares es una práctica común en la clínica con pacientes con tratamiento con fármacos anticoagulantes. La terapia antiagregante plaquetaria ha disminuido significativamente la incidencia de eventos trombóticos, incluyendo el infarto miocardio y el accidente cerebrovascular. Los anticoagulantes orales constituyen uno de los antitrombóticos de mayor interés y aplicación de atención primaria, junto con los antiagregantes plaquetarios y las heparinas de bajo peso molecular. Estos fármacos actúan como antagonistas de la vitamina K, inhibiendo la coagulación. Entrando en el tema, podemos mencionar que la hemostasia es un conjunto de mecanismos que contribuyen a detener la hemorragia y a su vez la pérdida de sangre. Mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión después de un daño vascular. Inicia rápidamente los eventos necesarios para la reparación del daño, en el que involucra tres mecanismos definidos en la literatura. Son hemostasia primaria, hemostasia secundaria y vasoconstricción. La hemostasia primaria es el proceso de formación del tapón plaquetario iniciando ante una lesión vascular, llevando a cabo una estrecha interacción entre el endotelio y la plaqueta. Normalmente las plaquetas no se adhieren al vaso sanguíneo. Esto solo ocurre cuando existe lesión en él y se expone la colágena del subendotelio, permitiendo así la activación de las plaquetas. Los mecanismos que se desencadenan en la lesión vascular para la formación del tapón plaquetario son las siguientes fases: adhesión, activación y secreción y agregación. Ante una lesión vascular, las plaquetas se unen al subendotelio o al tejido perivascular expuesto a la sangre. Este proceso inicial se llama adhesión plaquetaria. Aunque el endotelio tiene múltiples proteínas adhesivas, la más importante para la adhesión plaquetaria es el colágeno. La hemostasia secundaria comprende la activación del sistema de coagulación y, de acuerdo con el modelo celular, se divide en tres fases: iniciación, amplificación y propagación. El factor tisular, también conocido como tromboplastina o factor 3, es sintetizado por diferentes tipos celulares y expresado en la membrana celular. Este proceso tiene relación con la cascada de coagulación, que es una secuencia de eventos enzimáticos, iniciada por dos vías. La primera es la intrínseca, en la cual asegura la eficiencia catalítica para activar el factor 10 a la velocidad requerida en el momento de activarse el proceso de la coagulación. Y la vía extrínseca se inicia con la formación de complejo y la vía extrínseco, conformado por el factor tisular, el factor 7A circulante, iones de calcio y fosfolípidos, el cual activa tanto el factor 10 como el factor 9. Finalmente, en la vía común convergen las dos vías antes mencionadas a nivel del factor 10A, que conforma junto con el factor 5A la protombina de calcio y fosfolípidos, y el complejo protombinasa, encargado de generar trombina, la cual actúa sobre el fibrógeno transformándolo en monómeros de fibrina que se polimerizarán y se estabilizan por acción del factor 13A, formado junto con los elementos formes de la sangre, el tapón hemostático o coágulo. Cuando se rompe cualquiera de los sistemas de regulación, ya sea hemostasia primaria o secundaria, se llegan a formar trombos, que darán como resultado trastornos graves. Para ello existen medicamentos en los cuales podemos evitar una coagulación intravascular para que así no haya un exceso de coagulación en la sangre. Hay dos tipos de medicamentos, que es la heparina y la warfarina, también denominada Colmadil, que desaceleran el proceso de formación de coágulos en el cuerpo, y los fármacos antiplaquetarios como la aspirina van a prevenir que las plaquetas se aglomeren para formar coágulos. En antiagregantes tenemos la aspirina. Esta realiza una inhibición irreversible de la ciclooxigenasa 1 por acetilación de la enzima. Así, bloquea la síntesis de tramboxano. Está indicada administrar a todo paciente con Janssen lo más pronto posible, salvo contraindicaciones. El segundo antiagregante que tenemos es la tineropidina o clopidogrel. Su efecto se encuentra en la inhibición selectiva e irreversible del receptor plaquetario P2Y12 para el ADP o adenil difosfato. De esta manera impide la agregación plaquetaria. Sus contraindicaciones son hemorragia activa, embarazo y lactancia o historia de hipersensibilidad al fármaco.
consecuencias e impacto de la suspensión de terapia antiagregante plaquetaria. Pues la interrupción temporal podría limitar el riesgo de sangrado, pero al aumentarla hay el riesgo de trombosis, que es el riesgo de eventos trombóticos y tromboembólicos después de la suspensión de anticoagulación es de mayor tiempo. Se debe reanudar en el periodo postoperatorio, una vez posible y asegurada la hemostasia quirúrgica. Se sugiere reiniciar la aspirina desde las 6 horas posteriores al tratamiento y el clopidogrel durante las primeras 24 horas postoperatorias. En pacientes con alto riesgo trombóticos se recomienda administrar una dosis de carga para reiniciar el tratamiento de 250 miligramos de aspirina y o 300 miligramos de clopidogrel. El efecto coagulante de la trombina se puede antagonizar mediante la enzima y de las proteínas precursoras de la coagulación de la sangre. Los inhibidores indirectos de la trombina, como la heparina de bajo peso molecular o la heparina no fraccionada, actúan activando la antitrombina, que es el inhibidor directo de la trombina, en el cual se va a unir a ella directamente para impedir el paso o interacción con los sustratos. Heparina. Tanto la no fraccionada como la heparina de bajo peso molecular actúan sobre la antitrombina 3, inactivando la trombina y el factor X, en similares proporciones en el caso de la heparina no fraccionada y con mayor efecto en el factor X en el caso de las heparinas de bajo peso molecular. Su efecto adverso más frecuente es la trombocitopenia, inducida por heparina, más frecuente con la no fraccionada. Bivalirudina. Este anticoagulante inhibe directamente la trombina circulante y a la fibrina. En el Horizon 628, realizado en pacientes sometidos a ICP primaria, la bivalirudina se asoció a menor riesgo de hemorragia y a disminución de mortalidad por cualquier causa, pero se asoció con mayor número de trombosis agudas del stent. No está recomendada en pacientes sometidos a tratamiento fibrinolítico ni en aquellos que no han recibido terapia de reperfusión, aunque podría ser una alternativa a la heparina en aquellos que presenten el antecedente de trombocitopenia inducida por la heparina. Los anticoagulantes orales son antagonistas de la vitamina K. Los factores 2, 7, 9 y 10 de la cascada de coagulación y las proteínas C y S son biológicamente inactivos, a menos que residuos de ácido glutámico no sean carboxilados por un sistema enzimático microsomal que utiliza como factor la vitamina K reducida. Similar a los anteriores, la warfarina se utiliza para prevenir que se formen coágulos de sangre o que crezcan más grandes en la sangre o los vasos sanguíneos. Se receta para personas con ciertos tipos de ritmo cardíaco irregular, personas con válvulas cardíacas artificiales y personas que han sufrido un infarto. La warfarina también se usa para tratar o prevenir la trombosis venosa y embolia pulmonar. Pero hay que tener cuidado, la warfarina no siempre es la indicada por sus advertencias. No tome 2 o más medicamentos que contienen warfarina al mismo tiempo. Puede causar sangrado profuso que puede ser potencialmente mortal e incluso causar la muerte. En cirugía oral o maxilofacial, la cuestión es si se debe suspender o no los anticoagulantes o antiplaquetarios orales. La interrupción temporal podría limitar el riesgo de sangrado, pero aumentaría el riesgo de trombosis y viceversa. El riesgo de eventos trombóticos o tromboembólicos después de suspender la anticoagulación es mucho mayor. A pesar del riesgo teórico de hemorragia, el sangrado es mínimo y puede controlarse fácilmente con tratamientos locales. Los antiplaquetarios pueden interrumpirse unos 10 días antes de la intervención. En caso de los agentes antivitamina K, pueden interrumpirse 4 días antes de la cirugía o reemplazarse por heparina de bajo peso molecular en dosis preventivas o curativas. Sin embargo, en la gran mayoría de los pacientes, la cirugía se puede realizar sin interrumpir la anticoagulación. La reducción, sustitución o suspensión del anticoagulante son protocolos de la literatura cuando un paciente va a ser sometido a un tratamiento odontológico, pero hoy en día se tiende cada vez más a mantener la terapia normal, a controlar el riesgo de hemorragias con coadyuvantes hemostáticos tópicos. Evaluar el tipo de intervención. Se tratará de bajar el nivel de INR en tratamientos complejos y en pacientes de alto riesgo. Se suspenderá la terapia normal, sustituyéndola con heparina y hospitalizando al paciente. Para extracciones simples de 1 a 3 órganos dentarios, si el INR es menor a 4, es posible la intervención con precauciones como infiltración de anestesia con vasoconstrictor y a continuación la extracción con forceps o botador, causando el mínimo trauma posible a los tejidos. Se hará un desprimimiento de los alvéolos en caso de periodontitis severa, ya que en estos casos es cuando se ha descrito las mayores hemorragias. Finalmente se pasa la fase de sutura. Se utilizan además tapones hemostáticos tópicos como celulosa oxidada, regenerada, esponjas de gelatina absorbible y colágeno fibrina. Algunos autores sugieren el uso de plasma rico de plaquetas como adyuvantes de la coagulación. Se considera útil el uso de gasas con ácido traxémico. Durante el posoperatorio, el paciente deberá abstenerse de comida caliente y tabaco, aplicando hielo, y en caso de sangrado debe aplicar presión con una gasa con ácido traxémico, de acuerdo con Carter. Se aconsejan enjuagues con el mismo fármaco, evitando la ingestión.
El paciente debe tener la posibilidad de contactar a un especialista en caso de una hemorragia profunda. En caso de que se haya de suspender la terapia por tratamientos más complejos, se debe sustituir con heparina subcutánea en dosis bajas, cada 12 horas y programar la intervención al tercer día. En este periodo se debe controlar el número de plaquetas, teniendo en cuenta que el 1,3% de los casos pueden manifestar citopeína, especialmente en pacientes con historias pasadas de problemas similares. Tras la intervención, se deberá volver a las dosis normales de terapia anticoagulante. Para concluir el tema, quiero recalcar que las enfermedades cardiovasculares suponen un importante problema de salud de nuestra sociedad actual y son la primera causa de mortalidad en el mundo. Por lo mismo, estos pacientes se presentarán frecuentemente en la clínica dental y el odontólogo debe tener el conocimiento de los anticoagulantes y antiagregantes como protocolo básico para poder realizar un buen tratamiento y evitar posibles complicaciones.